Palabra de Dios para todos. Y quiero recordar algo de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo estando acá en la tierra. Y todavía Él sigue haciendo. Y para eso voy a considerar algunos versículos de las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, el capítulo 6, el versículo 12. Lucas capítulo 6, el versículo 12. Vamos a dar lectura hasta el versículo 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche me acerco delante de tu presencia para pedirte e implorarte de lo más profundo de mi corazón que me perdones, que me limpie de toda maldad, de toda iniquidad. Quiero enseñar tu palabra con una limpia conciencia, de tal manera que el diablo no tenga de qué acusarme. Usa mi vida, pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento. Sí, Padre. Que tu Espíritu Santo ministre los corazones, que tu presencia sea quien hable, sea quien consuele, fortalezca, anime, aliente los corazones de muchas personas que hoy en día necesitan una palabra tuya. Señor, en tu mano me pongo. Gracias. Amén y amén. He tomado en cuenta, he considerado, gloria a Jesús. Buenas noches, hermanita Zoila. Algunos versículos de las Sagradas Escrituras, exactamente en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 12, donde acá claramente podemos ver la manera como nuestro Señor Jesucristo oraba. Yo creo de que algo, si podemos nosotros rescatar e imitar de nuestro Señor Jesucristo, es como Él buscaba siempre la presencia de Dios. Usted me dirá, hermano Emilio, pero si Jesucristo era Dios, ¿por qué Él oraba? Recuerde, yo creo que Jesucristo es Dios, pero cuando Él estuvo acá en la tierra, alabado sea el nombre del Señor, era 100% humano. Y por cierto, era 100% Dios. Pero Él no se aferró a eso, sino como Él mismo lo dijo en muchos pasajes de la Biblia, que Él se despojó a sí mismo y vino para servir. Y no se aferró a su divinidad. Y sirvió acá como hombre, como siervo. Y eso yo también lo tengo muy claro, que Dios me levantó para servir y no para ser servido. Todo hombre de Dios, todo ministro de la palabra, tiene que tener ese concepto y ese legado, el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para servir. Eso nosotros nos vamos a dar cuenta precisamente en el libro de Filipenses. Vamos a recordar, gloria a Jesús, el libro de Filipenses, el capítulo 2, gloria a Dios, dice así. Capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. O sea, él siendo Dios no se aprovechó de eso. Y por cierto, hermano, dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. Antiguamente, hermanos, en el tiempo de Jesús, habían hombres que compraban esclavos. Y esos esclavos les servían como sirvientes. Y esos sirvientes cumplían funciones muy diferentes. Por ejemplo, habían sirvientes que cada vez que llegaba algún personaje a dicho hogar, los sirvientes, ¿qué hacían, hermanos? Le lavaban los pies. Era una costumbre. Otros, ¿sabe qué? Servían a las mesas. Pero la función única que ellos cumplían era de servir. Y algunos no descansaban. Algunos siempre estaban a la expectativa cada vez que su amo le recomendara algo, levantara a hacer algo. Ellos siempre estaban atentos. Y Jesucristo para eso vino, para servir. Lamentablemente hoy en día muchos predicadores, muchos pastores, muchos personajes, incluso del ámbito de la política, que hoy en día, hermano, aprovecharse o se aprovechan del poder y de la autoridad que ellos tienen. Ellos no están buscando servir, sino a que les sirvan. Y lamentablemente, Dios particularmente a mí no me ha llamado para que me sirvan, sino para servir. Y en esta noche yo quiero servirle a usted. Quiero servir a través de la oración. Quiero orar por usted. Quiero también ministrar su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchas formas de servir a Dios. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él como hombre de Dios, como siervo de Dios, Él necesitaba orar. Necesitaba siempre estar delante la presencia del Señor. Porque como hombre, Él estaba también expuesto a ser tentado. Y por cierto, fue tentado. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque el ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y el secreto que Jesucristo nos ha dejado, nos ha revelado, hermano, a través de su palabra, que Él cómo pudo vencer las tentaciones, porque Él era un hombre de oración. Y cualquier cosa que Jesucristo iba a hacer, cualquier decisión que Él iba a tomar, Él no lo hacía a la ligera. Él no lo hacía guiado por sus sentimientos o emociones. Por eso que cuán importante es que toda cosa que usted haga, hermano, amigo, toda cosa que usted quiera realizar, de repente, quién sabe, quiere hacer un negocio, quiere emprender algún trabajo, es bueno siempre pedirle dirección a Dios, orar a Dios, para que Dios le revele, para que Dios le confirme, para que Dios, hermanos, sea quien esté en el asunto. ¿Cuántos hermanos a veces se han dejado guiar por sus sentimientos, por sus emociones, aunque han tenido todas las intenciones buenas del mundo? Quieren hacer un negocio. Ahora, ¿hacer negocio es bueno? Por supuesto que sí. ¿Pero qué tipo de negocio? Porque hay negocios, hermano, que no están conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, las cantinas, donde son lugares donde mucha gente se pierde. Lugares, por ejemplo, donde venden drogas, cigarros, antros de perdición. El negocio, por ejemplo, de la discoteca, de las tragamonedas. Son negocios que yo creo, hermano, que ahí no está Dios en el asunto, sino el diablo.
Así de fácil está el diablo. Todo negocio donde hay cerveza, donde hay licores, no está Dios allí. Por eso uno siempre tiene que orar a Dios para que Dios guíe, para que Dios sea quien empiece a obrar. Y le decía, hermano, de que muchos de los hermanos a veces se han apresurado y de pronto no les ha ido bien en su negocio, aunque han tenido las mejores intenciones. Y muchos de repente, hermano, hasta le han podido, le han altercado a Dios, le han reclamado a Dios: Señor, tú no me ayudas. No es que Dios no quiera ayudarles. Lamentablemente es que Dios no estaba en el asunto. Y acá nos damos cuenta un claro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo acá en la tierra, Él empezó a predicar el Evangelio, llamando a multitudes a un arrepentimiento. Su mensaje de Jesús fue claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque una de las cosas que usted tiene que siempre recordar, siempre lo enseño, la única forma de que para que el hombre pueda alcanzar el reino de los cielos, tiene que arrepentirse. Usted me podrá decir: hermano Emilio, pero yo tengo religión. Sí, con religión y todo, tiene que arrepentirse. Usted me puede decir: hermano Emilio, pero ¿sabe qué? Yo soy devoto de tal ídolo, soy devoto de tal imagen. Casualmente ya se acerca la fiesta de tal ídolo o de tal santo, y por si acaso yo soy el mayordomo. A Dios no le interesa eso. Lo que a Dios le interesa es que usted se arrepienta, porque la Biblia dice que ningún idólatra, ningún hechicero, ningún borracho, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Entonces hay que arrepentirse. Por cierto, sí, Israel era un pueblo conocedor de Dios. Era el pueblo de Dios. Pero sin embargo, cuando Jesucristo se apareció, Israel le había dado la espalda a Dios. Israel, hermanos, estaba pasando por una crisis espiritual. La religiosidad había tomado el control de la mente y el corazón de casi todo el pueblo de Israel. Habían religiones en aquella época, sí. Estaban, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los herodianos y otras organizaciones religiosas. Pero todos ellos eran unos hipócritas tremendos. Como hoy en día. Hay gente que dice: yo tengo mi religión, pero sin embargo es un maltratador de mujeres. Mujeres que dicen: yo tengo mi religión, pero sin embargo le está engañando a su marido. Hombres mentirosos. Entonces la religión nos salva. Por eso que Jesucristo dijo: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, mientras que Jesucristo empezaba a predicar el Evangelio, mucha gente se arrepentía, mucha gente empezaron a seguirle a Él. Y Él empezaba, hermano, a adoctrinarlos, a enseñarles, a revelarle los tesoros de los cielos. Pero ¿sabe qué? Él vino por un tiempo a cumplir una misión. Pero para eso Jesucristo tenía que dejar personas, para que luego estas personas deberían continuar aquella labor de la anunciación del Evangelio. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Por cierto, él no tenía que escoger a cualquier persona, porque había multitudes, miles, hermanos. Él tenía que escoger, ¿sabe qué? A 12. Ahora, ¿usted qué cree? Que para que Jesucristo escoja a esos 12, lo llamó al azar, como siempre, ¿no? Manzanilla, pelotilla, robegato, el que cae 30 para acá. No. Jesucristo tuvo que orar. La Biblia dice, Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Toda una noche, hermanos, Jesucristo estaba orando a Dios para que sea Dios mismo quien lo guíe por medio de su Espíritu Santo, a quien Él tendría que llamar para que sean los futuros apóstoles. Y así fue, hermano, como Jesucristo llamó a los 12 apóstoles. No tome decisiones apresuradas. Cualquier cosa que usted quiera hacer, siempre póngase en la mano de Dios. La Biblia dice claramente: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Jehová en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. De repente usted quiere estudiar algo, ore a Dios, que Dios le revele, que Dios le muestre. ¿Quién sabe? Usted está tan emocionado en ser un médico o estudiar medicina, y a mí me parece bien. Yo creo que es una excelente profesión, pero ¿qué tal si no está en la voluntad de Dios? De repente Dios quiere que tú seas un psicólogo, o de repente Dios quiere nada más que tú seas, ¿qué le digo? No, un enfermero. Así es. Por eso que uno tiene que examinarse. ¿Por qué quiero ser médico? ¿Quieres ser un médico por devoción o por el dinero? ¿Quieres ser policía porque verdaderamente quieres servir, o quieres nada más ser un policía para luego convertirte en un policía corrupto? Uno tiene que pedirle dirección a Dios para que sea Dios mismo, repito, quien lo esté guiando. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, por ejemplo, a mi hijita, ella estaba tan emocionada y me dice: papá, yo quiero estudiar tal profesión. Bueno, uno respeta, pero una de las cosas que mi esposa y mi persona siempre le hemos dicho: hija, ora a Dios para que Dios te guíe, para que Dios sea quien te dirija tus pasos. A veces los padres cometen ese gran error, que le inculcan a sus hijos: hija, tienen que estudiar tal profesión porque en tal profesión se gana buena plata. Hijo, debe ser ingeniero industrial porque hay buena plata. Seguro que sí, pero a veces, hermano, hay profesionales que ganan tanto dinero, pero muchas veces no le dan un tiempo ni para sus esposas ni para sus hijos. Todo eso hay que pedirle dirección a Dios. Y la Biblia dice, versículo 13, Lucas 6:13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Jesús se había pasado orando toda la noche, hermanos, desde 6 de la mañana hasta las 6, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Toda una noche orando. Imagínense qué tal intersección, qué tal oración. Porque Jesucristo tenía eso. Era un hombre, hermano, que oraba. Por eso que Dios lo fortalecía. Por eso que Dios estaba con él. Por eso que en él había una unción especial. Por eso que el Espíritu Santo lo guiaba. Todo hombre, toda mujer de Dios, si ora, si clama, el Espíritu Santo va a tomar control de su vida. De lo contrario, si no ora, quien va a tomar impulso, quien va a tomar control de su vida, de su mente, ¿sabe quién es? Es su carne, y por cierto, Satanás gana ventaja. Así de fácil. Por eso que hoy en día puedo conocer, y no es mi estilo juzgar, pero es una gran verdad, muchos pastores, muchos ministros cristianos han fracasado. Algunos, hermanos, hasta han caído. Otros están llevando una vida cristiana, entre comillas, religiosamente. ¿Por qué? Porque no oran. Podrán tener la Biblia en la mano,
podrán cantar coritos, podrán cantar himnos, hasta pueden tener hasta cargo, pero son cristianos vacíos, no hay vida en ellos. Pero en esta noche, el Señor te está hablando. La Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate a los muertos y te alumbrará Cristo. Jesucristo, hermano, toda una noche oraba. La Biblia dice incluso que aún siendo aún oscuro, en muchas oportunidades se levantaba y se iba a un lugar desierto y ahí oraba, clamaba a Dios. Otro ejemplo, hermano, el apóstol Pablo, un hombre de oración, hombre del Antiguo Testamento, que fueron bendecidos, fueron prosperados, que Dios los sacó en victoria, porque siempre consultaban con Dios. Por ejemplo, fue David, Samuel y muchos profetas del Antiguo Testamento. Uno de ellos, Elías, Eliseo, hombres de fuego, hombres de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirle en esta noche, querido hermano, clame a Dios, ore a Dios. Tiene problemas, dificultades, no actúe, no trate de solucionar sus problemas a su manera, a su modo. No lo haga. Póngase siempre en la mano de Dios y Dios lo ayudará. El salmista David dijo en muchas oportunidades, en cuanto a mí, a Dios clamaré, tarde, mañana y a mediodía, y Él me oirá y salvará. Un hombre de fe, un hombre que clamaba. Por eso que David venció al gigante Goliat. ¿Por qué cree, hermano? Él, sin ser un hombre diestro en armas, sin ser un diestro, hermano, en manejo de la espada o del arco, del escudo, la verdad, él no estaba preparado. Físicamente él no estaba preparado, pero en él sí había una preparación espiritual. Es que David, en las puras de Israel, pastoreando ovejas, él buscaba la presencia de Dios. Tenía sus propias experiencias con Dios. Por eso que él venció al gigante Goliat, no con sus fuerzas, no con su capacidad intelectual, no. Él le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fue Dios quien lo ayudó. Fue Dios quien lo sacó en victoria. Fue Dios quien, hermano, lo ayudó a David. Por eso es bueno orar. Es bueno siempre estar en esa intimidad con Dios, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos revele, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé inteligencia, para que Dios nos dé unción, para que Dios nos dé la fortaleza, para que Dios, hermano, nos dé ese respaldo, para que Dios nos ayude, hermano, a tratar de dar solución a toda situación o adversidad que se presente en nuestro camino, para que Dios nos dé sabiduría cuando muchas veces nosotros no sabemos cómo tratar de contrarrestar por ahí algún viento de doctrina. Por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca has conocido. El orar, hermano, es parte de que todo cristiano tiene que tener ese buen hábito. Jesucristo nos ha dejado este ejemplo. Él oró todas las noches. Toda una noche oró. Y dice, al terminar de orar, recién, hermano, él llamó a los discípulos y escogió a 12. Muchos, cuando me han escuchado predicar, ya en otras oportunidades también he hablado acerca de este panorama, de esta situación, cuando Jesucristo llama a los 12. Hay hermanos que me dicen, hermano Emilio, pero Jesucristo se equivocó al llamar a Judas. ¿Por qué lo traicionó? Y acá dice que también lo llamó a Judas. Versículo 16. Lucas 6:16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Se da cuenta? También lo llamó Judas.
Ahora, ¿se habrá equivocado Judas o perdón, Jesús? No, no se equivocó. Jesús no se equivocó. Todo esto, hermanos, Dios lo permitió para que se cumpliese las profecías dichas del Antiguo Testamento, porque ya estaba profetizado de que uno de los 12 lo iba a traicionar. Así que se tenía que cumplir las profecías. Ahora, al margen de que se cumpliese las profecías, Judas fue el que se equivocó. Como hoy en día mucha gente se está equivocando. Yo conozco hombres, escuche esto, hombres que han sido llamados por Dios, que Dios les ha dado un ministerio, mujeres, jóvenes, jovencitos que han sido llamados por Dios para que les sirvan, pero sin embargo hoy en día lo están traicionando a Jesús. Usted me dirá, hermano Emilio, pero ¿cómo que lo están traicionando a Jesús? Sí, aquel que vuelve atrás, aquel que vuelve a revolcarse como la cerda, dice la Biblia, o vuelve nuevamente a su vómito como el perro, eso dice la Biblia, ahí usted está traicionando a Jesucristo. Está traicionando las muchas promesas que usted le dijo: Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a estar contigo, Señor, aleluya. ¿Cuántas veces mucha gente le ha prometido al Señor, pero hoy en día, hermano, lo han traicionado? Por eso que hay gente que dice: por eso que yo no soy cristiano, por eso que yo no quiero ser como ese hipócrita. Por eso siempre tenemos que tener, hermanos amados, ese espíritu de gratitud para con Dios. Tenemos que serle fiel a Dios. Así que quiero dejarle esta palabra a usted. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted siempre tiene que poner su mirada y seguir las pisadas del Maestro. ¿Quiere ser un cristiano vencedor? ¿Quiere ser un cristiano guiado por el Espíritu Santo? Aprenda a orar. Aprendamos a ser cada día hombres que busquemos el rostro de Dios. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos amados. No se deje guiar por sus emociones, no se deje guiar por sus vistas. No diga: me parece bonito aquel hermano, escuche esto, ministro, me parece bonito, ese hermanito enseña bien, predica bien. No se deje guiar por eso. ¿Quién sabe? Ese que predica bonito, o que enseña bonito, o que canta bonito, podrá tener bonita voz, podrá tocar todos los instrumentos, pero quién sabe, tiene al diablo metido adentro. Tengamos cuidado, que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine. La Biblia dice claramente que Dios habla al hombre de muchas formas, por sueño, por visión, incluso Dios te puede hablar hasta tu oído, con voz audible. Yo creo eso. Hermanos, que Dios los bendiga.